¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es una alegría volver a recibirlo aquí en nuestro estudio de Canal 11, donde hoy tenemos una reunión, una conversación muy especial. Quiero decirle que estamos casi terminando el mes de agosto. Ha sido de una actividad tremenda y no va a ser nada distinto el fin de semana. Me refiero al sábado, pero sobre todo el domingo. Vamos a tener la maratón de la Ciudad de México, que ya sabe cómo cambia la fisonomía de la ciudad, pero vale la pena. Y segundo, el quinto Festival de las Culturas Indígenas de los barrios y pueblos originarios. Esto va a ser en el Zócalo. ¿Qué mejor oportunidad entonces que tener aquí como invitados a dos poetas indígenas bilingües? Desde luego me da mucho gusto entrevistar o reunirme una vez más con Irma Pineda. ¿Hace cuántos años que no nos vemos, Irma? 18 años estuve en este programa. ¡Qué maravilla! Sí, maravilloso. Ahora el niño está aquí, nos está acompañando, cosa que me enorgullece mucho. Vienes a presentarnos, entre otras cosas, tu más reciente libro, que se llama Rojo Deseo. Es un libro muy especial, Irma, por una razón, pero esto lo vamos a comentar después. Yo nunca había leído, perdón, a lo mejor no lo sé, un libro, poemas escritos por un escritor indígena con una sexualidad tan explícita. De eso me gustaría que habláramos. Claro que y sí. Natalio, no me digas cuánto hace que no nos vemos. Ya te dije, hace 100 años. Es investigador, promotor, ha sido un gran impulsor por la defensa de las lenguas indígenas y desde luego es un poeta excepcional. Yo quiero que aprovechemos este momento para acercarnos a ellos, para escucharlos en su lengua y en la nuestra, la de todos. A mí me gustaría decir que hablo náhuatl o que hablo el idioma de Irma, pero lamentablemente no es así. Sin embargo, me encantaría escucharte en zapoteco, por favor. Claro Hay un que poema sí. que te dije que me gustaba mucho, que se llama Huella. Ojalá que lo puedas leer. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Compartimos. ¿Lo lees en tu idioma? En mi idioma, que es el dichazá o zapoteco, y luego en español. Sí. Duba. Ruani sanegendaranashi, naki nyeganu shiji ngagusanu laaka. Jikayu undaru bichu nisado. Niruzi digo gendarakalaji, neshkite nisado goshia. Duba nibiana, rabini ibikuana. Huellas. De los puertos como de los amores hay que saber marcharse a tiempo. Cuando aún se escuche el canto de las caracolas, antes de que la sal carcoma el deseo y el oleaje borre de la arena las huellas marcadas por la danza de los sexos. Es precioso. ¿Qué nos tienes, Natalio? Tú tienes una muy buena memoria y un acervo poético inmenso. Hay un pequeño poema que me ha acompañado a lo largo de 30 años o más. ¿Cuándo lo escribiste? En 85 más o menos. ¿Por qué motivo? Pues siento una gran alegría el hecho de poder caminar en los pueblos, sentir la fuerza de la naturaleza, de la madre tierra, y es un canto que me gusta mucho. Queremos y dice, oírte. Ni cuicatia tutlachiales, ni quien cuicatia tocnigua ni guantlaltipactli, tonansin tlaltipactli, y pampa tutlachiales quehuac xochitl, iwan quehuac cuicatl, xochitl, iwan cuicatl. Canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto, es, en fin, flor y canto. Es precioso. Yo creo que merecen nuestros amigos un aplauso. De verdad, los aplaudimos con mucho entusiasmo, como sé que lo están haciendo las personas que nos ven y nos escuchan desde sus hogares o el sitio donde se encuentren. Por supuesto, el camino de allá hasta acá es muy corto. Simplemente marquen nuestros números telefónicos y comenten con nuestros amigos cómo es su experiencia de mexicanos que además de hablar el español, hablan otro idioma. Cómo es su experiencia como escritores y como personas que tienen que imponerse en el terreno de la literatura, buscar un camino, mejor dicho. Las mujeres escritoras tienen dos pruebas. Primero, por ser mujeres y segundo, en tu caso, por hablar un idioma originario.
Así es. Sí, de repente, pues cuando estamos en la comodidad o en el confort de la comunidad, no pasa nada, no lo sentimos, ¿no? Porque todos somos iguales. La diferencia la notamos ya cuando salimos de ese contexto y entonces entramos a un mundo donde pues son monolingües en español, entonces nos miran raro a los que somos bilingües, tienen una cultura distinta a la que nosotros traemos y es cuando viene este choque cultural, ¿no? Pero al mismo tiempo también es como la prueba para la fortaleza, el enfrentarnos a un mundo que es distinto para nosotros, el aprender otros códigos de otra cultura, ¿no? Y aquí es donde cabe este término que ahora está muy de moda, que es el de la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo aprendemos a dialogar con la otra cultura? ¿Cómo aprendemos los códigos de la otra cultura? Y lo deseable, lo ideal sería que también los otros aprendieran de nuestra cultura, ¿no? Para dialogar hay que dominar la palabra, que es la clave de todas las cosas. En náhuatl hay términos para explicar el mundo contemporáneo. Hay suficientes términos, quiero decir, y lo digo con todo respeto, sin ánimo de molestarte, ni mucho menos. Yo creo que hay conceptos Eso es. antiguos y fundacionales. Sí. Por ejemplo, anáhuac. Anáhuac es un concepto que nos lleva a imaginar lo que es México. Y Semanáhuac, el universo, ¿no? Entonces, estos conceptos nos ayudan mucho para poder nombrar el mundo moderno contemporáneo. Yo creo que es una fuente que los mexicanos no hemos sabido aprovechar. Por ejemplo, cuando digo Tamuanchan, ¿qué significa para ti Tamuanchan? No sé. Es un lugar mítico. Ah, es ¿sí? como decir Itaca, como decir Comala, Macondo. O sea, y así ¿Cómo vas se dice? encontrando ¿Tamuanchan o Tamuanchan. Ah, perfecto. Porque son todas las palabras de origen náhuatl son graves, no son agudas. Ah, perfecto. Yo decía Tamuanchan, por eso no te Yo entendí. terminaría diciendo en esta parte de que tenemos, incluso los propios hablantes, a abrevar de los conceptos antiguos para traerlos a este tiempo moderno contemporáneo. Y es una fuente inagotable. Hace días se comentaba en el periódico que un problema de las lenguas indígenas o respecto de las lenguas indígenas es que no hay suficientes profesores para dar clases, suficientes profesores para difundir las lenguas. Ustedes, a su manera, han luchado por conseguir esto. Por favor. Así es, pero también desafortunadamente toda esta historia larga de discriminación y racismo ha hecho que la gente no priorice la enseñanza de las lenguas, ¿no? Entonces, en un estado como Oaxaca, que es de donde yo vengo y que es el más diverso lingüísticamente y culturalmente hablando, sí tenemos este conflicto, ¿no? Por un lado, hay maestros que sí hablan lenguas, pero hay una desubicación lingüística también, ¿no? Es decir, al que habla mixteco lo mandan a la zona zapoteca, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ayudar realmente a este proceso de enseñanza? Y por otro lado, también hay una carencia y una ausencia de políticas públicas, ¿no? Decididamente dedicadas a formar profesores de enseñanza de lenguas indígenas. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar todavía en este sentido. ¿Cómo formamos profesores que a su vez vayan a formar, a alfabetizar y a formar a nuevos hablantes, ¿no? de lenguas? Tenemos 60 lenguas indígenas, tal vez un poco más. Muchas de ellas están a punto de desaparecer o tienen 1 o 2 hablantes. ¿Qué va a pasar con esas ausencias, con esas carencias, con esas desapariciones? Yo creo que todas las lenguas, no solo de México, las lenguas minoritarias del mundo están amenazadas. Entonces, urge una política lingüística multilingüe en México, de manera que a nivel local la lengua de la región conviva con el español en términos de equidad para compartir espacios escolares, culturales, públicos, etc. Y al mismo tiempo los jóvenes tienen que aprender inglés. La perspectiva del siglo XXI es que México sea verdaderamente una nación multilingüe, toda la población. Me das pie para decir algo que no me gusta decir, pero tengo que hacerlo. En las escuelas ponen el anuncio de computación e inglés. No me imagino una escuela que diga computación, español y náhuatl, por ejemplo, perdón. Porque alguien va a decir, ¿para qué quiere un niño el náhuatl si él tiene que saber español, inglés? Porque la tecnología y todos los avances de la ciencia están escritos en inglés. Por favor, Natalio. Yo creo que es algo... Perdón que lo haya dicho. No, es que tenemos que decirlo, Cristina, porque es algo que no se dice, pero está allí.
Y tenemos que visibilizar esa idea errónea de decir, bueno, es que el náhuatl ¿para qué sirve? Lo que nos sirve es el inglés. Para conocernos a nosotros mismos, creo yo. Claro, si México no hace nada por desarrollar, ya no preservar, desarrollar sus propias lenguas, va a ser un país sin memoria, sin raíces, sin identidad. Y ya lo están viviendo los jóvenes de las ciudades. No saben de dónde vienen, quiénes son. Pero justamente fíjate que una de las demandas que en Oaxaca tenemos particularmente como profesores, porque yo también soy profesora, Sí, claro. es esto de que podamos aspirar a que incluso se legalice, ¿no? Que se legisle en ese sentido de que así como nos han hecho obligatoria la enseñanza de idiomas como el inglés, que también sea obligatoria la enseñanza del idioma en la región de que se trate. Es decir, no tenemos nada contra idiomas extranjeros y sí los queremos aprender, pero al mismo tiempo también necesitamos volver a nuestras raíces. Para nosotros es muy importante recuperar justo esta identidad, recuperar los elementos de nuestra cultura, porque esta identidad es la que nos va a hacer fuertes para el mundo. Pero ¿no? esas raíces y esa cultura y esa identidad son de todos los mexicanos. No nada más de los... Yo no quiero hacer una división entre los mexicanos que son indígenas y los que no son. Todos somos mexicanos, con una característica, el idioma, o una particularidad. No sé qué opinen, por favor. Sí, por eso justamente decíamos, ¿no? Que el idioma sea en la región de la que se trate. Es decir, si estás en el centro y tu idioma nativo es el español, está bien, es el español y el inglés. Pero si estamos en la región zapoteca, pues nosotros sí queremos aprender inglés, pero también queremos fortalecer la enseñanza del zapoteco, ¿no? O en la zona mixteca o en la zona mije, es decir, en la región de la que se trata. Hay muchos problemas. Yo, por ejemplo, he conversado varias veces con mujeres mazahuas que llegan a la Ciudad de México y no quieren hablar porque les da vergüenza, más bien temor que la gente se burle de ellas por su manera de hablar. Y prohíben a sus hijos hablar su lengua porque dicen, ¿para qué la van a utilizar si nunca les va a servir de nada? Ellos tienen que aprender español para que puedan incrustarse en la sociedad, ¿no? Para que tengan trabajo, para que puedan ir a la escuela. Eso es terrible, Natalio. Eso tiene una explicación, Cristina, porque el sistema educativo del siglo XX se forjó, se desarrolló con esta perspectiva de que hay que abandonar la lengua propia. Incluso hubo persecución hacia estas lenguas para imponer el español. Porque el español hace 100 años no se hablaba en los pueblos. Y las lenguas indígenas hace más de 500 años que se hablaban. Sí, Se siguen pero hablando. entonces se estigmatizaron las lenguas. Hablar lengua indígena era ser menos en el siglo XX. Yo no quiero ser menos, pero tengo que cortar. Voy a un corte. Claro. ¿Cómo se Entonces dice corte en agua? Claro, la perspectiva es que en cada... Muchas gracias por su generosa respuesta y por sus llamadas. Blanca E. Benavides dice, saludos desde Berkeley, California. Qué gusto escuchar algo de nuestras raíces. Me siento muy bien, siento muy bonito. Patricia Félix, viendo desde California, gracias por este programa y los invitados presentes. Me gusta responder. Raquel Sánchez, es hermoso escuchar los poemas en otro idioma. Ojalá que hicieran un programa con el significado de cada palabra para poderlos asimilar. Felicitaciones a todos. Francisco Vigil, muchas felicidades por este programa. Es una desgracia no poder entender los idiomas indígenas. Es lo que les estaba comentando a nuestros amigos, que a mí me gustaría por lo menos hablar un idioma indígena. ¿Se les antoja leernos un poemita? Claro ¿Sí? que sí. Un poema. Sí. Adelante. Claro que sí. ¿Cuál quieres leer? A ver, voy a leer uno que se llama Consejos de una tía. Ah, que es precioso también, sí. Muy bonito. Di jastiaya. Guzanandila de vini, kadina kabenualu yuba. Bitu sapandu tiginda nashigicha ikelu. Bikala agechachi. Nashinyari ni bitieru alu bire elugi, chibisekeja nurasalu. Tigini la dilu. Pavia nabani luji, niga chila deñelu. Consejos de una tía. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Muele el chintul para aromar tu pelo,
Adórnalo con flores de mayo, de rojo sangre ilumina tu sonrisa, pasea por las calles, mueve las caderas al caminar para que tu cuerpo hable de cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas. Es precioso, de verdad, muchas gracias. Además es encantador. Y estás hablando de un producto natural que se ponen las mujeres en el cabello, ¿no? Sí, sí, unas raíces, una bulbos, vulva, sí. ajá, que se machacan y pues las mujeres lo usaban para aromar el pelo, ¿no? Fantástico. Natalio. Paquino yo lo que manimitzita. Y pampa niquilcawa santipanos y pantlaltipactli. Niquilcawa santihualte miquisnican. Amo nisnequi maixpoliui motlachales. Amo nisnequi maixpoliui moxayac. Amo nisnequi maixpoliui mopaquiles. Nochi xihuitipa ximoselilti. Nochi xihuitipa xitechxochimaca. Nochi xihuitipa xopantla nimixchias, xochipitzahuac, xochipitzahuac. Flor de primavera. Se alegra mi corazón al contemplarte. Olvido que somos pasajeros aquí en la tierra. Olvido que solo hemos venido a soñar aquí en la tierra. No quiero que se marchite tu mirada. No quiero que cambie tu rostro. No quiero que se borre tu sonrisa. Reverdece año con año. Entrega tus flores año con año. Te estaré esperando año con año. Flor menudita, Xochipitzahuac. Ay, precioso. Un aplauso para nuestros amigos. Ahora, me encantaría que alguna de las personas que nos están acompañando a través de nuestras frecuencias nos dijera si entienden el náhuatl o entienden el zapoteco. Ahora, hablábamos de que también es responsabilidad de las generaciones, de las personas mayores, no enseñar, no hacer sentir orgullo a sus descendientes de su lengua original, por temor. Y ese temor es una manera de claudicar. Por pena también, por pena. Eso es terrible. Sí, y es que fueron situaciones muy drásticas, ¿no? Todavía la generación de mi madre, por ejemplo, mi madre me contaba que en la escuela los castigaban si hablaban en el salón su idioma, ¿no? Hablar dichaza zapoteco en el salón era castigo, ya sea un castigo físico o una multa, ¿no? Multa, sí, que les ponían el bote y por cada palabra que dijeran tenían que echar sus 10 centavos porque tenían que ser castigados en ese momento, ¿no? Pero también hay que entender que respondía a una política pública del Estado, es decir, no era una situación que los maestros decidieran por sí mismos. Había una política pública estatal desde los tiempos de Vasconcelos. O sea, eliminar las lenguas indígenas. Para imponer el español como lengua única de México. Sí, gente como Vasconcelos, como Manuel Gamio, que decían... Justo Sierra, que decían... pues el gran obstáculo para el desarrollo del país es la poliglosia, ¿no? Entonces había que destruir todo esto. Esto que acabas de decir es muy importante. Creo que en una conferencia que diste, Natalio, comentabas que hay quien piensa que los idiomas indígenas son inferiores al español, sí, por una parte. Y por otra hay personas que dicen, es que el muchacho que trabaja con mi hermano es indígena y habla dialecto. No son dialectos, son idiomas perfectamente estructurados. Efectivamente, Carlos Montemayor y yo nos llevamos más de 20 años dando conferencias justamente para clarificar y precisar que las lenguas originarias de México no son inferiores ante cualquier idioma del mundo, porque todos los idiomas son iguales, todos los idiomas tienen gramática. Nos vamos al imperialismo y al colonialismo. Sí, no hay lenguas superiores ni inferiores en el mundo, todas son igualmente válidas. Todas tienen su gramática y todas tienen su propia música. Cuando hablamos un idioma, en realidad estamos vibrando musicalmente ese idioma. Cuando digo Xochipitzahuac. Que es preciosa palabra. Sí. Y bueno, hay que reconocer en cierta medida que sí hay un pequeño avance en el terreno legislativo, ¿no? Justo la Ley General de Derechos Lingüísticos de México, donde se reconoce la importancia de 68 lenguas que hay en este país, en México, además del español, ¿no? Entonces, el haber legislado en este sentido, el haber logrado una ley de derechos lingüísticos, que en mucho hay que reconocer el trabajo del maestro Natalio, desde el IAC, desde la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, el trabajo de Natalio Hernández, de Juan Gregorio Regino, todo un equipo de la Asociación de Escritores que empujó para que esta iniciativa llegara a la Cámara de Diputados y que ahora quedara como ley, y de esa
ley se deriva la creación del INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que bueno, su trabajo o su quehacer ha sido propiciar investigación, apoyo a proyectos y varias cosas que me parece que frente a toda esta política que venía desde Vasconcelos, ha sido un pequeño avance, ¿no? Y ahora pues hay que revertir un trabajo que ha hecho el Estado de 100 años de tratar de acabar con las lenguas. Ahora, ¿cómo se revierte todo esto para devolver el orgullo a los hablantes de las lenguas, ¿no? Para devolverle las ganas a la gente de seguir aprendiendo los idiomas, y que ahora el Estado también tenga una política pública de fomentar esta enseñanza de las lenguas, ¿no? Entonces, ¿hay suficiente apoyo didáctico? Me refiero a diccionarios, traducciones. Yo creo, siguiendo esta mirada que nos acaba de compartir Irma, hay avances significativos. Es decir, yo ya no soy pesimista, por mucho tiempo yo era pues un al principio, hace 40, 50 años. Yo creo que a partir del 2000, con todo esto que ha planteado Irma, por ejemplo, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. ¿Esa ley protege a las lenguas indígenas? No solo protege, promueve el desarrollo. Las reconoce promueve la difusión y establece que las lenguas originarias de México son lenguas nacionales con el mismo valor que el español. Entonces, lo que hay que hacer de aquí en adelante es tener políticas públicas para que estas lenguas puedan estar presentes, puedan desarrollarse en los diferentes ámbitos de la vida del país, en la educación, en la cultura, en las relaciones públicas, en las relaciones sociales. Muchas de esas lenguas están muriendo. Ya escasean los hablantes. De algunas cuyos hablantes han venido aquí, solo queda uno o dos. Sí, el caso Sin embargo, no es el caso del zapoteco, del maya. Por ejemplo, son lenguas muy fuertes. ¿Por qué? ¿Por el número de hablantes? Sí, se van clasificando según el número de hablantes, ¿no? Y en el caso del zapoteco, sí hay un número importante de hablantes, aunque también hay que aclarar que hay distintos zapotecos, ¿no? Por ejemplo, los del Istmo, que es el zapoteco que yo hablo, no nos entendemos con los del Valle, que sí nacieron de una misma familia, pero con el tiempo y la distribución geográfica han ido variando. ¿Cuál sería la diferencia fundamental? Fueron transformándose algunas palabras, entonces permanece una raíz, pero la transformación de las palabras hace que podamos tener poca inteligibilidad. Sí, así es. Si hablamos despacio, sí captamos y entendemos varias raíces y algunas palabras, pero sí es un ejercicio arduo para lograr entendernos, ¿no? De entrada es como un diálogo entre un italiano y un español y un portugués, ¿no? Sí, te puedes entender un poquito y haciendo un esfuerzo, pero no. ¿Pasa lo mismo con el náhuatl? Sí, el náhuatl tiene muchas variantes. Todas las lenguas del mundo, Cristina, tú lo sabes, tienen variantes. El inglés de Inglaterra no es lo mismo que el inglés de Australia o el inglés de Canadá. En el náhuatl pasa lo mismo. Pero si uno empieza a estudiar una variante, en el caso del náhuatl, que no es el caso del zapoteco que explicaba Irma, por ejemplo, el náhuatl de la Huasteca, no tiene reverenciales. Pero si uno empieza a estudiar... ¿Qué cosas son reverenciales? Por ejemplo, decir, en la Huasteca decimos ta. ¿Qué es eso? Tú. Y con la forma reverencial que se usa en Tlaxcala o en Milpa Alta, aquí en la Ciudad de México, se dice tehuatzen. Completamente distinto. Tehuatzen. Sí. Ya, yehuatzen. O sea, tiene la misma raíz, pero tiene una terminación sin que le hace ser como más delicado, más reverencial, más de distinción. No te puedo Es una intención distinta. ¿Perdón? Es una intención distinta. Sí, para, digamos, denotar importancia de la persona. Yo no te puedo decir ta, digamos, dentro de la forma de habla de Milpa Alta, dicen tehuatzen, usted, para, digamos, entenderlo un poco, que en el caso del español. En el español se usa tú, y si quieres denotar cierta distinción, porque no conoces a la persona, le dices usted, ¿no? En el caso de la Huasteca hay otras formas para marcar esa distinción. ¿Son regionalismos, puedo decir? Son las variantes locales o regionales de un idioma. Eso es el dialecto. Todos los idiomas tienen. Por ejemplo, el español chileno es diferente al español mexicano, ¿no? No, y hasta del mismo México hay claro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hablamos es una
una lengua franca del español, o sea, un estándar del español. Entonces las lenguas nuestras con el tiempo vamos a llegar a eso. Hay lenguas que lo han logrado en 300 años. Ahora, sabemos 200 que la años. poesía es una especie de relicario del idioma, conserva el idioma. Los libros son la mejor memoria de un idioma, porque están escritos justamente con palabras. Si no hay suficiente literatura en lenguas indígenas, ¿qué pasa? Yo creo que ha habido a lo largo de la historia y seguirá habiendo, ¿no? La poesía nace con la humanidad y es algo que ha acompañado al ser humano a lo largo de los siglos. Y en el caso de las lenguas indígenas pasa lo mismo, ¿no? La literatura se ha convertido en una especie de memoria, de guardiana de la memoria colectiva también. Pero Es se ha escrito, objetivo, sí, además. sí, totalmente, pero finalmente es una necesidad del espíritu humano, entonces yo estoy segura que va a permanecer todavía. Pero ¿no? si no hay libros, debe haber tradición oral. La y si no hay memoria, tradición claro. oral, eso es una pérdida es. terrible, Natalia. De aquí en adelante, el papel de las familias va a ser un aspecto fundamental, porque la lengua se cultiva primariamente, inicialmente en la familia, en la comunidad. Y la mamá es la que transmite. Claro, por eso son lenguas directamente. maternas. Sí. Si el niño nace en un contexto totonaco, pues si su madre habla totonaco, pues el niño va a hablar totonaco, español, inglés y todas las Luego que quiera uno. ocurre que las lenguas indígenas o originarias se hablan dentro de la casa, pero nunca afuera. Entre la familia, pero no con los de afuera. Como si fuera una cosa, hoy un corte, bueno. Ya que estaba Y inspirada. regresamos. Muchas gracias por su apoyo para nuestros invitados que son absolutamente encantadores. El señor Quintilio García Quintilio, qué nombre tan bello, ¿no? Dice, con este programa veo el resurgir de la náhuatl, porque así lo dice el mensaje de Cuauhtémoc, que dice que nuestro sol se ocultó, pero de nuevo volverá a alumbrarnos. Me siento muy feliz por ver este resurgir. Muchas gracias. Gracias de verdad. Guadalupe Rodríguez, los libros de Irma y de Natalio Hernández están a la venta. ¿Dónde los puedo adquirir, muchachos? A ver, hay uno que Educal, se llama... ¿no? No, en Gandhi algunos, perfecto. en ¿cómo se llama? La librería del Péndulo. Sótano. Sí, el Centro Cultural Elena Garro, que está en Coyoacán también. También. Y bueno, en estos en las días en la librerías de feria. Educal, de en las librerías de Educal. Por eso Educal, te decía sí. que de Educal. Y en Educal. estos días en la feria, en la fiesta de las culturas que está en el Zócalo. Sí, por hasta parte el- de la sí, Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas va a Así haber es. un stand. hasta el 2 de septiembre van a estar a la venta en el Zócalo. Perfecto. Doña Eva dice, muchas felicidades por el programa. Ver a Irma Pineda me llena el corazón de alegría. Me emociona hasta las lágrimas. Muchas gracias. Ana Lidia Mendieta, los pueblos indígenas que deberían de manifestar para que no solamente la lengua sea incluida en los programas de estudios del nuevo modelo educativo, sino también la cultura. Irma, sé que tu libro Rojo Deseo forma parte de una trilogía. Así es. Sí, bueno, Rojo Deseo, que es un material que publicó Pluralia Ediciones y tiene ilustraciones preciosas de Alex Muy Dempster. bonitas, sí. Sí, unas fotografías de Eduardo Loza. Bueno, un trabajo integral que además, déjame presumir que se acaba de ganar el premio a la mejor edición, un premio que convoca la Está Secretaría de preciosa Cultura de la la edición, ciudad, que preciosa. se llama Caballo Verde. Entonces, este premio a la mejor edición se lo acaba de llevar este libro, Rojo Deseo, con la editorial, ¿no? Por todo este trabajo integral. Y sí, es una trilogía que estuve trabajando sobre colores, con diferentes Es temáticas, verde ¿no? y, verde que es la azul. y azul, exacto. Sí, sí, es azul anhelo, que pues traté de dibujar un poco la violencia hacia las mujeres indígenas. Verde quiero, que habla de la vinculación mítica entre pues la cultura de los Vinizá, los zapotecas, con algunas plantas o árboles. El tema de la violencia hacia las mujeres indígenas lo has tratado en diversas ocasiones. Así es, sí, particularmente en un libro anterior que se llama Nieve, la flor que se llevó, Sí. que pues donde hablo particularmente de esta violación a las mujeres, toda la violencia de las Fuerzas Armadas en las comunidades indígenas, ¿no? Y que nace justo de una historia de una mujer indígena, náhuatl, la historia de Ernestina Asensio. Claro, ¿no? Entonces, que en una nota de periódico De la yo veo región de eso, Zongolica. sí, y eso detona esta historia que escribí en este libro, ¿no? Nieve. ¿Hay un censo de los escritores indígenas en lenguas indígenas, Natalio? La verdad, hemos perdido, digamos, el número. Yo creo que
en los últimos 10 años, Cristina, ha habido una expansión, sobre todo jóvenes. Vienen con todos los jóvenes. Los últimos premios Claro. los están ganando los jóvenes. O sea, ya los viejos como yo, como Juan, bueno, Por no Dios. digo de Irma. No, para nada. No, yo soy la siguiente generación. Irma, no. vámonos. Es decir, hay una gran presencia ya de escritores jóvenes. ¿Cuáles son los temas que les interesan? Bueno, si me preguntas a mí, yo diría que en los últimos 10 años estoy metiéndome a temas sociales. ¿Sí? Por ejemplo, van a salir 2 novelas, no digo los nombres porque una de estas obras está en concurso y la otra estoy terminándola, pero por ejemplo, una de estas novelas habla de un luchador agrario de principios del siglo pasado y que fue muy importante en la región de la Huasteca y pues hoy día se le recuerda mucho. Yo crecí con esa historia de este personaje, de este luchador social que ayudó mucho a los campesinos de la Huasteca a recuperar sus tierras. Como maestra, ¿cómo percibes la temática de los jóvenes poetas bilingües? Bastante interesante y sobre todo bastante comprometida con su comunidad y con su realidad, ¿no? Pienso en el trabajo, por ejemplo, de Nadia López, que recién también ganó el premio Sensontle, donde está hablando de muchas cosas que tienen que ver con este intento de desarraigarlos culturalmente, con el proceso de migración, o en el trabajo de Uber Matigua, que es de Guerrero, y nos está reflejando en su poesía toda la violencia que hay a partir del narcotráfico, el secuestro de niñas para la explotación, no solo sexual, sino para el trabajo con el corte de gomas. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, me parece que la nueva generación se está comprometiendo mucho, ¿no? En mi tierra hay gente como Elvis Guerra, que están también hablando de la situación de los mushes, ¿no? Donde pues se ve una visión romántica de que hay mucho respeto en la comunidad zapoteca hacia los mushes y no, y hay un trasfondo de violencia también, ¿no? Mushes son pues estos personajes de la cultura, no hermafroditas, sino más bien que tienen una identidad distinta de género, ¿no? Que tal vez nacen con el cuerpo de hombre, pero en su género se sienten mujeres y entonces algunos se visten de huipil, de nahua, otros pero se usan supone que se les respeta como elementos muy importantes dentro de la familia. Aparentemente, pero justo el trabajo de este joven está ya revelándonos que hay mucha violencia todavía, ¿no? Y hay mucha discriminación. Por un lado se nos vende una visión romántica, pero también sigue habiendo discriminación, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de lo que se está trabajando. Hay otra muchacha muy joven, Paula López, Paula ya, que su trabajo es mucho más feminista. Lo que yo estoy leyendo de ella es un trabajo, una poesía ya feminista, con una conciencia de género, que está hablando de esta lucha, de esta rebeldía, pero al mismo tiempo comprometida con su comunidad, ¿no? Haciendo mucho trabajo con su comunidad zapoteca. Esos compromisos sociales, Natalio, perdón que te lo pregunte, ¿no deforman un poquito o consiguen un poquito la naturaleza de la poesía? Bueno, yo creo que no, porque justamente la flor y el canto brota de esas realidades. Xochitlincuicatl hoy día en la Huasteca está marchita, se está extinguiendo y entonces necesitamos de alguna manera que esas relaciones de exclusión y bueno, de alguna manera de explotación, aunque la situación ha cambiado en la Huasteca últimamente. ¿En qué sentido ha cambiado? Porque se han introducido cultivos, por ejemplo, en el siglo pasado había grandes extensiones de potreros y después de ese momento de los cultivos pasó el maíz, la caña. Hoy día es la naranja. Yo no sé si, no me queda muy claro si es para bien o para mal. Y el maíz, que es la fuente primaria, digamos, de sobrevivencia de los pueblos, ha pasado en un tercer término. Hoy día es la naranja. O sea, hay como un repunte económico en las comunidades, pero el maíz, de alguna manera, ya no es el cultivo fundamental. Y entonces necesitamos como también atender esta parte social desde donde se crea y se recrea la flor y el canto. En Xochitlincuicatl, el Xochipitzahua, que es una de las
piezas musicales más distintivas de la Huasteca. Natalio ha hablado mucho de la relación con la tierra. Sí. Es un tema importante para ti. Claro, también tengo otros libros anteriores donde he hablado justamente de eso, ¿no? De cómo la cultura se vincula con la tierra, porque es un elemento fundamental para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de tierra, pensamos en esta dadora de vida, pensamos en la siembra, pensamos en el maíz, ¿no? Sin el cual no podríamos subsistir, pues. Entonces, sí, es muy importante. Pero no solamente subsistir materialmente, sino también claro, espiritualmente. ¿no? Espiritualmente. En mi cultura hay una vinculación profunda con la tierra. La tierra es nuestra dadora de vida, pero a la tierra también volvemos, ¿no? La tierra es la que nos va a abrigar en su seno al final del camino. Cuando nosotros morimos, nos devolvemos a la tierra y algo que me gusta mucho de mi cultura es toda esta ritualidad para devolvernos a la entraña de la tierra, ¿no? O sea, no es nada más llevar a un muerto, sino es toda una ritualidad donde se involucra no solo la gente cercana al difunto, sino toda la comunidad viene, te apoya, te ayuda económicamente, anímicamente, está contigo solidariamente. La muerte en tu mundo. Natalio, La ¿tiene muerte, ese ritual? Sí. Es tan fuerte que la fiesta más importante en la Huasteca, bueno, sabemos ahora que no solo en la Huasteca, es el Día de Muertos. Y entonces hay una flor que simboliza ese momento, que es la flor de Cempoalxóchitl. Preciosa. Entonces, Cempoalxóchitl no es la flor de muerto o de muertos, es la flor de vida y muerte. Es la flor que convoca a los familiares, a los abuelos que ya se fueron, a un momento de festividad que se da precisamente en la fiesta de Todos Santos. Incluso se llama Cempoalxóchitl, porque Cempoale es la flor de la unidad, pero también la flor de la unidad en la cuenta matemática, que es vigesimal. Sempuale, unpuale, expuale, napuale, y así, una vez 20, dos veces 20, hasta el infinito. Entonces, la flor de Cempoalxóchitl, como digo, refleja esta unidad, vida y muerte, pero también establece la cuenta matemática entre los pueblos. Irma, ¿sabes cantar? Uy, bueno, algunos cantos, pero se va el agua. Me encantaría oírte cantar en zapoteco. Yo nunca le he escuchado cantar. Debe ser Ahora precioso. es la oportunidad. Es tu oportunidad, te lanzamos. Uy, uy, uy. Le voy a quitar la chamba a algunas. Sí, estoy segura, eso no me cabe la menor duda. ¿Te gustaría cantar? Bueno, una canción que es muy conocida en mi tierra, que dice Paginica venash paduawine, Paginica venane salulu, Gujila kavenanga tifeu, Gujila kavenanga spidolo. Nangatifeu, netifeu garanashi, negidu vilachido, nesachaga naneli, nangatifeu, netifeu garanashi, negidu vilachido, nesachaga naneli. ¡Ay, qué maravilla! Natalia, no te vas a quedar atrás. No. Hay un canto que escribí en 1985-86 y que Lila me la pidió para cantarla en 1978. ¿Lila Dan? Sí, se llama Icnocuicatl, que es canto de nostalgia. No la voy a cantar completa porque, bueno, se nos va el público. Dice, Mostla, queman nehuatl miquis, amo queman ximocueso, ni can, oxepa ni can ni ungualas, cual sin huitzitzilin ni mocuepas. Sigue otra parte, pero prefiero traducir lo que canté. Dice, mañana que yo muera, no quiero que tú estés triste. Otra vez aquí yo volveré convertido en colibrí. Y no lo dudo, estoy completamente segura de eso. Yo conozco a quienes regresan convertidos en colibrí y tú vas a regresar siempre convertido en colibrí. Pues es un regalo enorme. Es algo maravilloso, es un poema Cristina. precioso. Además es un ave maravillosa. Sí, sí, Corazón sí, izquierdo. totalmente. Sí. ¿Vamos a ir a un corte? ¿Sí? Vamos a un corte y regresamos enseguida. Sí.
tenemos llamadas preciosas de nuestros amigos que nos están acompañando. Doña Victoria Jiménez dice: felicito a los invitados de la señora Pacheco. Soy de Cuicatlán, Oaxaca, y alrededor de 1946, por órdenes del director de la escuela, nos golpeaban para que no habláramos dialecto. Así fue como radicaron el dialecto. Esta lengua se llamaba cuicateco. Me da mucho gusto escuchar a los invitados. Yo no pude enseñarles a mis hijos porque no pude aprender cuicateco debido a esta situación. Es horrible. Natalia, estabas cantando un arrullo muy bonito. ¿No lo quieres repetir? Ya, te vamos a lanzar de aquí se al nos va a estrellato. dormir el público, pero bueno. No, los muchachos todos están dormidos, no se preocupen. Están aguantando estoicamente. Dice, Shikochi, Shikochi, no yo lo sé, no se lo sé, no kichpilsin, Shikochi, Shikochi, Shikochi. Es una canción china o algo así, ¿no? Ya duerme, mi niñito, mi tigrito, mi cachorrito, mi pequeñito, ya duerme, y se duerme. Claro que se duerme. ¿Cómo no? Sí, yo estoy mirando. No, sí, yo también ya estaba buscando aquí. Estoy feliz, ya estoy soñando. Bueno, esta parte que ahora me has hecho recordar tiene que ver mucho con un proyecto hacia el futuro que yo estoy trabajando, que se llama Timocuepa Tochan, el regreso a casa. Y quiero trabajar con niños, sobre todo niños de primaria, para que lean, escriban, hablen su idioma, pero gozosamente, que lo disfruten, que lo vivan, que se impregnen de esa lengua y esa cultura que nos ha sido negada. Que los enorgullezca. Claro, y que trascienda la población mestiza, porque como tú has dicho, son lenguas que nos pertenecen a todos los mexicanos. Perdón, ¿naciste hablando español? Más bien mi generación ya fue bilingüe. En realidad mi madre dice que mi primer idioma fue el guave, el ombiayut, porque sí, ella siendo maestra pues estaba en la región de los Icots, ¿no? La región mareña que decimos también, y entonces prácticamente mi primer idioma pues fue el guave, y después ya nos trasladamos, consiguió ella su cambio para Juchitán, y entonces ya en Juchitán aprendo el dichazá o zapoteco. ¿Tu padre qué idioma? Igual, zapoteco. Mi familia de ambos lados son del mismo lugar. Sí. ¿No? Natalio. Yo sí sufrí en parte esa represión física y psicológica, porque en realidad cuando a ti te dicen, oye, no hables tu dialecto, además el prejuicio de que son dialectos, ya lo aclaramos que no son dialectos, el náhuatl no es dialecto, el zapoteco, etcétera. Entonces uno se siente despersonalizado, ninguneado, y encima de eso la represión física. Coscorrones, hincados con piedras en la escuela, fue una represión. Y entonces la gente quedó realmente avergonzada, estigmatizada, y muchas de estas personas ahora están lamentando el haber perdido la lengua de sus padres, la lengua de la comunidad. Pero no te ocurrió a ti. Claro, claro. El español yo lo aprendí en la escuela. A base, tenía un poquitito de español porque yo nací en una comunidad bilingüe. Pero mis padres migraron a Lomas del Dorado, yo nací en Naranjo Dulce, y mis padres migraron a otra comunidad Lomas totalmente. del Dorado dicen que es muy bello lugar, ¿no es así? Bueno, no tiene que ver nada con Lomas Verdes, con Lomas de Chapultepec. No, espero que no. Pero el paisaje. Sí, toda la Huasteca, recuerda, Cristina, que la Huasteca fue el granero en tiempos de Moctezuma el Huicamina, no el segundo. Porque Moctezuma el Huicamina conquistó esa región y de allí venían todos los productos, porque son tierras muy fértiles. Y entonces, últimamente ya ha habido mucha deforestación, ya son naranjales, antes eran bosques. Nos comentabas esto y también me gustaría saber en qué idioma escribiste tus primeros poemas. Mis primeros poemas fueron realmente en español porque finalmente es la lengua en la que nos alfabetizamos, ¿no? No hay un programa, o no había en mi tiempo un programa de alfabetización en mi propio idioma o en el dichaza en las escuelas. Entonces aprendimos a leer y a escribir las grafías a partir del español. Entonces sí empecé a escribir en español, pero cuando termino la secundaria y me voy a vivir a otra ciudad para seguir estudiando,
esta nostalgia, ser desarraigada de mi tierra, de mi cultura, de mi gente y de todo lo que me significaba, híjoles, para mí fue muy fuerte porque llego a una ciudad donde nadie más habla como yo, ¿no? Y nadie más entiende muchos elementos que yo traía. Y entonces este intento de revincularme con mi cultura, con lo que significaba y con el idioma, detona mi escritura de manera bilingüe. O sea, el ¿no? idioma es la patria. Así es, ¿no? La patria, Dicen que la el infancia es la patria hogar, verdadera, la pero casa. el idioma es la Sí. casa, la Sí. gente, Sí, la sí, vida. sí. Y entonces necesitaba volver a habitar esta cultura, fue a partir de la poesía. No ¿no? quiero insistir mucho, pero es importante hacer notar tu habilidad para manejar el erotismo en la poesía. No sé si es habitual en las mujeres poetas de tu comunidad. Yo creo que sí, la cultura zapoteca es una cultura pues muy expresiva, Más abierta, sí. muy expresiva, donde hay mucho juego del lenguaje. Muy matriarcal. Sí. Hay mucho juego del lenguaje y siempre se están usando estas frases en doble sentido, ¿no? Entonces eso Pero me es permitió... bastante explícito, no hay doble sentido. Bueno, algunas cosas, hay otras ahí que se esconden. Pero me gusta esto, ¿no? De escucharlo de las mujeres, de la gente en lo cotidiano, en el mercado, en la calle, y un poco también fui recuperando algunas de estas frases que se manejan, ¿no? Para hacer este libro de Nashiñaru y la Rojo de Ser. El erotismo en la literatura indígena, yo no soy experta, pero lo poquito que es como muy suave. Es muy sutil. Exacto. Muy sutil. De hecho, yo casi no he entrado mucho en ese terreno. Hay un poeta de mi región que dice que soy su alumno, pero como dice el dicho, el alumno supera al maestro, me refiero a Juan Hernández Ramírez. Yo encuentro en él una poesía muy erótica, Juan Hernández Ramírez. Yo tengo algunos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que a lo mejor leo un fragmento que se llama Monólogo frente a la mujer dormida. A ver, por favor. Y yo no quiero hacer un monólogo, pero el arquitecto Ricardo de Villafrancia dice: estoy muy interesado en lo que estoy escuchando. Me hizo recordar cuando estudié en la preparatoria, teníamos obligatoriamente la materia de raíces griegas y latinas y náhuatl. Ay, qué Eso bonito. nos dio una Tenemos que cultura regresar nos- a es eso, maravilloso. Cristina. Sí. Bueno, todas estas llamadas son de veras muy largas, son preciosas. Se las vamos a dar a nuestros invitados para que las lean a gusto, con tranquilidad. Adelante, Natalio, por favor. Yolno no tzalistli itechpan sihuacochini. Ni machilia motlakayo, ni mitzmah machilia. Iwan tehualtimosmolinia. Nechaltia chicahualistli, tlenquisa motlakayotipa. Iwan altepetl, mocochilia. Cochi no chicalpulme. Sateipan titlachia. Tinech tinechishmati. Iwan tegmictli, melawak topampano. Monólogo frente a la mujer dormida. Percibo tu cuerpo, recorro tus contornos, vibras, me invade la energía que brota de tu interior. Entre tanto, la ciudad duerme, duermen los calpule, los barrios. Enseguida despiertas, me miras, me reconoces y el sueño se hace realidad. Ay, qué bonito. Irma, queremos oírte en una nueva interpretación. ¿Te parece bien? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a... El libro, la edición es preciosa, realmente preciosa. Muy bonita. Sí, sí, muy bonita. un gran trabajo de plural. ¿Cómo pronuncias el título? Rului Lache. Rului Lache. Luri, Bueno, la che- nos quedamos con Rojo de Luri, Sol. la la versión che- Atrévete. Con la versión en... Luri, la che- Rului Lache. Yo me sé un fragmento en zapoteco que lo digo. Ay, dishasá, rosinavina, nana seitilu, dishigu bishaka. Ay, zapoteco, lengua que me das la vida. Yo sé que morirás el día que muera el sol. Gabriel López Gabriel Chiñas López por Chiñas. 1940, Así es. el siglo pasado. Obviamente que digo ese poema cuando no hay zapotecos del Istmo. Adelante, por favor, Irma. Giuladi. Man ugi sustinne, tigi jawi Giuladi. Zanda kanu ne biquininalu, ni sanda ni janda ani. Bijiga yagaru chawi stiu, bini ibila achawiga. Tigi achawi bisia. Negu yalu gilate vicigna. Chocolate.
Mi olla está lista para preparar el chocolate. Puedes tocar con tus dedos el agua caliente que contiene. Introduce tu molinillo, muévelo despacio para batir con delicadeza el cacao hasta que la espuma se desborde. Ay, Irma. Yo que te creí tan seria. Dice Natalia, ay, Irma. No, pues. Bueno, no, ya. José Álvarez, soy del Valle de Bravo, se están perdiendo las lenguas. Hace muchos años se usaba el náhuatl en Tlaxcala. Aprender lenguas es muy difícil, por lo que me gustaría que las difundieran a través de maestros. Es lo que estábamos hablando en ese momento. Sí, no hay sí, suficientes sí, maestros sí, en lenguas sí. indígenas. Yo creo, Cristina, que estamos ya abriendo distintas brechas. Voy a comentar una de estas brechas. Por mucho tiempo nos quedamos con la idea del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Ya no se llama así. Centro de Lenguas, me parece que se llama. Porque ya están introduciendo lenguas mexicanas o lenguas indígenas. Pero hay muchas personas que están estudiando náhuatl, por ejemplo. Sí, Sí. no lo Y hay vemos gramáticas, todavía. y hay diccionarios. Claro, siempre ha habido. Los frailes en los primeros 100 años de la colonia hicieron muchas gramáticas, o sea, escribieron las gramáticas de las Busquemos distintas esos lenguas. frailes esta noche porque ya se nos acabó el programa. Pero fue un placer tenerlos aquí, de verdad, muchas gracias. Gracias por lo que hacen por la lengua que también es nuestra. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, mil gracias por sus llamadas, por su presencia en este programa. Y ya saben que nos vamos a ver el próximo viernes, sí, para seguir conversando. Hasta entonces y que tengan muy buenas noches. Buenas noches a nuestros Buenas Buenas invitados. noches, gracias.